Creo que aporta una manera diferente de estar en el museo, una manera diferente de conectar con la obra artística, plástica, que no es a través de la palabra, que no es a través del concepto, sino que es a través de la experiencia. Es un fomento de la creatividad que no lo puedes alcanzar de otra manera. A mí me apasiona una cosa, yo lo comparto contigo y tú me das, yo me apasiono y así, no es un círculo. Yo creo que es igual la clave también. ¿Ser artista forma parte de tu carrera de profesor o ser profesor forma parte de tu carrera de artista? La leyenda negra de que el que vale para ser artista es artista y el que no vale se dedica a ser profesor es algo que no se sostiene y que los mejores artistas también se dedican a tareas docentes, ¿no? Y para mí es parte de mi compromiso con el arte. Soy artista y soy educadora. Los dos son procesos creativos, yo creo que son igual de importantes. Para mí es un lujo trabajar en un museo porque tenemos obras en directo, entonces estamos pensando en algo y puedo pensar en la colección y llevar el grupo y trabajar con las obras. Que alguien ciego como yo pueda ver y tocar este tipo de obras, me parece que es un lujo. El poder percibir con el tacto o con la descripción oral obras de arte que en teoría y a principio son todas inaccesibles por el material que está hecho, etcétera, etcétera. Al tacto no se aprecian mucho, pero son como dos manos entrelazadas, que está a la izquierda las arrugas de la frente y así como muy ese es el pelo. Sí, para mi opinión, requiere hacerlo pues, de manera profesional y de manera un poco ya continuista para que sea algo normalizado, que esa es la clave. Que todo el mundo pueda venir al museo cuando quiera y tener sus sitios para poder disfrutar del arte con el tacto sin ello. La nariz sería esto. Muy aguileña, en la parte central justo. Estimados espectadores, seguramente muchos de ustedes se han hecho la siguiente pregunta: ¿para quién son los museos? Bien, estimados espectadores, ¿para quién son los museos? Este es el Departamento de Educación del Museo Reina Sofía. En términos muy generales, yo diría que nuestro cometido es impulsar una serie de proyectos, de actividades, impulsar una relación con toda la diversidad de públicos a los que el museo puede acoger. No se trata de rebajar la profundidad, la hondura o la complejidad de los mensajes para que se supone que todo el mundo los entienda, ¿no? Porque no existe el público medio, ¿no? Sino más bien de hacer todo lo posible para que las obras mismas transmitan todo lo que puedan transmitir. Ser capaces desde el museo de crear un diálogo con las obras de arte contemporáneo me parece que es como muy importante para generar sobre todo un pensamiento crítico, ¿no? Para demostrarles a los chavales que sí, sin haber estudiado previamente nada en clase, sí son capaces de hablar de determinados temas que emanan principalmente de las obras.
van a un museo y simplemente tienen un guía, unas obras, recuerdan el nombre del autor y de la obra un cierto tiempo, pero aquí no se les va a olvidar nunca. El primer acierto de este proyecto es del Departamento de Educación aquí en el museo. Es todo un salto, es todo un atrevimiento de parte de ellos de ver que este lenguaje nuestro podría ser útil para hablar de las obras de un museo de arte contemporáneo. Podríamos decir que es un viaje, un aprendizaje no solo para el público, sino nosotros como artistas, como pedagogos, también es un aprendizaje bonito. Venga, la cámara, ¿qué nos dice la cámara? Yo me lo imaginaba pues como el último museo que he ido, que mirábamos los cuadros y que había una persona que nos lo explicaba. Yo pensaba que un museo era como no tan loco. Yo creía que iba a ser como un museo normal y corriente, con solo cuadros. Y hemos hecho muchas cosas. Muchas cosas interesantes. Nos hemos divertido. Estamos realmente contentos, sobre todo por el feedback de la gente que nos viene, que nos dice que nunca había visto una cosa así en un museo. Que nunca lo había visto, hacer cosas en el museo. Siempre nos explican cosas de los cuadros. Así mejor, yo me siento mejor cuando veo otras cosas. Y me quedé sorprendida porque aquí en un museo nunca se ha visto esto, la primera vez. Me queda, ¿verdad? Bueno, está bien, me he reído, me he ilusionado. Aquí. Es muy graciosa, ¿sí? Sí. Para mí ha sido una experiencia preciosa que me gustaría venir otra vez. Nos sentimos como en nuestra casa cuando venimos aquí. Lo que nos llevamos es una gran sonrisa. Venimos con el corazón a lo mejor un poco restringido y alterado o triste, y nos vamos con el corazón abierto, amplio y con un salto al vacío que ya es nuestro. Nos pasamos la vida aprendiendo. El ser humano para mí es alguien que es educable siempre. Tenemos la capacidad de aprender hasta el final, hasta el final. La educación es un proceso que no termina nunca, es un proceso que dura toda la vida, desde edades muy tempranas hasta prácticamente, digamos, su jubilación, el final de su proceso formativo y, en definitiva, el final de su vida. El enfrentamiento con estudiantes del nivel que sea, desde preescolar hasta los másters o los doctorados, te enfrenta a preguntas, te enfrenta a cosas que te pierdes si solo te dedicas a las tareas del arte, porque te exige pensar en distintas velocidades, ¿no? Y por lo tanto también mirar tu propio trabajo de una manera mucho más versátil. Vamos a pedir 6 voluntarios que utilicen el zapato de esa manera especial. Hombre, a mí me aporta un disfrute grande primero, y luego también aprendo cosas de las cosas que dicen los niños. O sea que yo estoy profundizando mucho en los caminos del arte, y luego creo que consigo que los niños disfruten con esas cosas que yo he aprendido. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir, inaugurando el programa a propósito de esta percepción del espacio que está delante, del espacio que está detrás, que se realza pero al mismo tiempo se altera. Está jugando con eso, con esta simetría, ¿no? Y claro, ustedes dirán, uy, pues qué curioso, ¿no?
se trata de crear un museo lo más abierto posible, un museo plural, un museo inclusivo, un museo en el que tengan cabida todas las personas, independientemente de su sensibilidad, del contexto cultural del que viene, de sus posibles o diversas capacidades. Al fin y al cabo, se trata de que todo el mundo tenga cabida en el museo. Porque, por ejemplo, otras cosas que he descubierto en el museo es que, claro, es un organismo vivo. Ahí pasan muchas cosas en el museo, muchísimas, muchísimas. Tienes que estar en pleno contacto con toda esa serie de transformaciones que se van produciendo día a día. Es decir, hoy un museo no es un contenedor. No tenemos que pensar que solamente la labor educativa está centrada en niños, centros escolares o a lo mejor público mayor de 65 años, sino que también es todo aquel público que quiera venir a un museo, tiene una vía para poder también aprender o tener algún tipo de intercomunicación aquí con los contenidos que nosotros proponemos. La idea del mediador cultural como elemento de contacto con el público, la idea de la conversación, etcétera, cambia por completo las dinámicas educativas tradicionales de los museos. Es intentar hacer un giro y que sea el público el que nos cuente a nosotros, a partir de la narración que les hacemos, cuáles son las conclusiones que ellos sacan, cuáles son los aprendizajes que aportan y convierte la experiencia en una experiencia de aprendizaje colectivo. El giro educativo que se ha estado gestando en los museos es el de no ser meramente transmisores de conocimientos. Nosotros no somos catálogos andantes, sino de hacer una divulgación muchísimo más extensa y que esa divulgación realmente sea el puntal. El museo deja de ser un generador de conocimiento que se transmite de forma unilateral a un público que viene aquí a que se le cuenten una serie de cosas, y la idea es funcionar un poco de enlace o tenderles una mano para acercarse a las colecciones de una forma más activa. A veces en los colegios pecamos de enseñar y no nos damos cuenta de lo bonito que es aprender disfrutando. O sea que hay que abrir caminos, y abrir caminos a través del disfrute y del descubrimiento, y que no lo confundan con un trabajo de clase. Simplemente que disfruten con lo que están viendo, y eso es lo que luego les moverá a repetir. Esa sensación que tienen las personas cuando visitan el museo, esa sensación de disfrute, es lo que intentamos generar y perpetuar en las actividades educativas. Nuestro trabajo es intentar que la gente se quite esos prejuicios respecto al museo. Que es cansado, que es aburrido, bueno, sí implica un esfuerzo, pero genera tanto placer y da unas píldoras de felicidad en un tiempo en el que es muy difícil encontrar esos momentos. Somos todos buscadores y de historias los mejores. Somos todos buscadores y de historias los mejores. Somos todos buscadores y de historias los mejores. Para mí, el equipo somos unas 15 personas. Es muy difícil decir que es equipo. Equipo es una oportunidad muy grande que tenemos los jovencillos. Comer. Chavales que intentan relacionarse con otros chavales. Comer pensamiento crítico es un puente muy bonito. Comer arte. Un grupo de jóvenes de 6 a 21 años. Comer opiniones que no te gustan. Bueno, nos juntamos y vemos exposiciones, las comentamos, hacemos talleres. Comer cosas, de todo. Comer tartas. Yo me uní porque no sabía nada sobre arte y
decidí que tenía que cambiarlo de alguna forma. Tú siembras algo que luego tus compañeros transforman y lo recoges completamente modificado. Somos un grupo de gente con una opinión crítica y lo que hacemos en esa sala es poner el mundo patas arriba para poder tener un sentido, un sitio, un camino al que dirigirte, ¿no? No es tanto una relación entre adultos jóvenes, sino jóvenes a jóvenes, entonces es una relación más entre iguales. El principio didáctico básico de que la educación no tanto ofrece preguntas, sino la capacidad de recurso y de todo tipo para poder formular mejores preguntas adecuadas a la complejidad y a la riqueza de la propia realidad. Esta es una manera como de estimular y de tener ilusión por entrar en el museo para ver lo que hay. Bueno, realmente es por lo que yo trabajo en un museo. Se generan unas conexiones en ese espacio que no se desarrollan en otro momento, porque tienes las piezas, la propia arquitectura, la iluminación. Yo creo que es especial. Es que es un sitio especial. Siempre vas a poder establecer un diálogo, más o menos intelectual, más o menos emocional, más o menos físico, pero siempre está ahí. Es lo que nos define. Que no grabes más.
Espera, que estoy haciendo reportaje. Me ha gustado mucho el Reina Sofía. Vamos a hacer una entrevista aquí. ¿Cómo os ha parecido esta experiencia? Muy bien, muy chula, muy divertida. Bien. ¿Os habéis divertido? Sí. Oye, ¿por qué con ellos lo hacíais genial y con nosotros? Tío, genial, encima te dan un cuaderno, mira qué chuli. Mira. Pues mira, a mí también.